A principios de esta semana, la legislatura estatal de Luisiana aprobó un nuevo proyecto de ley, que puede ver en su pantalla, que aprobará la castración quirúrgica como una opción de castigo para aquellos que sean encontrados culpables de delitos sexuales contra niños. Específicamente cito: los jueces de Luisiana podrían ordenar la castración quirúrgica para las personas condenadas por delitos sexuales contra niños pequeños bajo la legislación aprobada el lunes. Es importante mencionar que hay varios estados en todo el país, como California, Florida y Texas, que ya tienen la castración química como un castigo potencial para los delitos contra niños. En algunos de estos estados, el criminal en cuestión puede optar por la castración quirúrgica si lo prefiere en lugar de la castración química. Sin embargo, si este nuevo proyecto de ley en Luisiana es firmado por el gobernador, hará de Luisiana el primer estado donde los jueces pueden imponer la castración quirúrgica a un criminal condenado. Curiosamente, durante los últimos 16 años, Luisiana ha sido uno de esos estados que han permitido la castración química. Cito: durante más de 16 años, los jueces en Luisiana han podido ordenar a los condenados por tales delitos que reciban castración química, aunque ese castigo rara vez se impone. La ley actual de castración química de Luisiana ha estado vigente desde 2008, pero los funcionarios dijeron que de 2010 a 2019 solo pudieron encontrar 1 o 2 casos donde se usó, lo que significa que es una opción que no se invoca con frecuencia. Y solo para su referencia, en este momento en Luisiana cito: hay 2.224 personas encarceladas en Luisiana por delitos sexuales contra niños menores de 13 años. Sin embargo, estos 2.224 criminales no serán calificados para la castración quirúrgica. Eso se debe a que si este proyecto de ley es firmado por el gobernador, solo se aplicará en adelante a aquellos cuyos delitos ocurrieron en o después del 1 de agosto de este año. Las votaciones sobre este proyecto de ley se dividieron según las líneas partidarias en la legislatura estatal. Por un lado, el proyecto recibió un apoyo abrumador de los legisladores republicanos, y los votos en contra provinieron principalmente de legisladores estatales demócratas. La principal razón de la oposición es que algunos legisladores creen que esto es una forma de castigo cruel e inusual, mientras que otros cuestionan la efectividad del procedimiento de castración. Sin embargo, y esto es lo interesante, a pesar de la división de votos partidaria, el proyecto de ley en sí fue escrito por una senadora estatal demócrata, la señora Regina Barrow. En cuanto a por qué decidió redactar y luego impulsar el proyecto de ley, esto es lo que dijo: estamos hablando de bebés que están siendo violados por alguien. Eso es inexcusable. Para mí, cuando pienso en un niño, una vez es demasiado. Según el texto del proyecto de ley, si un delincuente no se presenta o se niega a someterse a la castración quirúrgica después de que un juez ordene que se realice el procedimiento, podría enfrentar un cargo de incumplimiento y posteriormente ser sentenciado a cadena perpetua. Como mencioné al principio del episodio, este proyecto de ley está actualmente en el escritorio del señor Jeff Landry, el gobernador de Luisiana. Tiene 10 días para firmar o vetar el proyecto de ley. De lo contrario, se convertirá en ley automáticamente sin una firma. Este movimiento de la legislatura estatal de Luisiana es parte de una tendencia creciente en todo Estados Unidos de estados que buscan esencialmente aumentar los castigos contra los pedófilos. Por ejemplo, en esta misma época del año pasado, el gobernador Ron DeSantis firmó un proyecto de ley que autorizaba la pena de muerte para violadores de niños dentro del estado de Florida. Ese proyecto de ley, que puede ver en su pantalla, se llama HB 1297. El proyecto de ley fue aprobado abrumadoramente por la legislatura estatal de Florida. En la Cámara de Representantes de Florida pasó con una votación de 95-14, y en el Senado del estado de Florida pasó con una votación de 34-5. Esta ley permite que las personas que han sido encontradas culpables de violar a un niño menor de 12 años sean sentenciadas a ejecución. Cabe mencionar que esta sentencia de muerte no requiere una decisión unánime del jurado. En la práctica, después de que una persona es encontrada culpable en el estado de Florida, un fiscal solo necesitará la aprobación de 8 de los 12 jurados para poder proceder con una sentencia de pena capital. Al firmar el proyecto de ley, esto es lo que dijo al menos en parte el gobernador Ron DeSantis en un comunicado: esta medida es para la protección de los niños. Desafortunadamente, en nuestra sociedad tenemos delitos sexuales muy atroces que se cometen contra niños menores de 12 años. Estos son realmente los peores de los peores. Los perpetradores de estos delitos son a menudo delincuentes en serie. Poco después de que este proyecto de ley fuera aprobado y luego promulgado, un fiscal del estado de Florida lo usó contra este hombre, el señor Joseph Andrew Jampa. Fue encontrado culpable de 6 cargos de agresión sexual contra una niña menor de 12 años.
Citando la nueva ley, la Fiscalía buscó la pena de muerte contra este hombre. Sin embargo, para evitar esa posibilidad, Joseph finalmente acordó cumplir una sentencia de cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional, lo que llevó a la oficina del fiscal del estado de Florida a emitir la siguiente declaración. Este fue un caso enorme para nuestra oficina. Fue el primer caso en el que se buscaba la pena de muerte bajo la nueva ley del gobernador. La resolución en menos de 100 días es prueba de que el Estatuto de Pena Capital de Florida para la agresión sexual de niños es efectivo. Al aprobar esta ley, la legislatura de Florida y el gobernador han enviado un mensaje de que Florida tiene tolerancia cero para aquellos que se aprovechan de nuestros más vulnerables y que el castigo será seguro, rápido y severo. A pesar de este aparente éxito, y a pesar de la abrumadora mayoría de la legislatura estatal de Florida, que votó a favor del proyecto de ley, e incluso a pesar de que el proyecto de ley ya ha sido firmado como ley, todavía hay una gran pregunta sobre si es constitucional. Esto se debe a que en el año 2008 hubo un fallo histórico de la Corte Suprema de los Estados Unidos que específicamente prohibió la pena capital en casos de agresión sexual infantil. Para su referencia, en ese caso particular, hubo un hombre llamado Patrick Kennedy de Luisiana que fue encontrado culpable de abusar sexualmente de una niña de 8 años. En ese momento, había una ley estatal que imponía la pena de muerte por el crimen de violar a un niño. Como tal, el señor Kennedy fue sentenciado a muerte. Sin embargo, como un hombre moribundo que se aferra a cualquier posible esperanza, apeló esa decisión hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos, que finalmente falló a favor de este violador de niños. Aquí tiene un breve resumen de los detalles de esa apelación en particular. Kennedy impugnó su sentencia como una violación de la octava enmienda, basada en la rareza de una sentencia de muerte por este crimen. Nadie en los Estados Unidos ha sido ejecutado por un crimen que no sea asesinato desde 1964. La Corte Suprema consideró por última vez un tema relacionado en 1977, cuando prohibió la pena capital por la violación de un adulto en Coker versus Georgia. Aunque ese caso no abordó específicamente la violación de niños menores de 12 años, la decisión fue vista por algunos como una limitación de la pena de muerte al crimen de asesinato. En última instancia, la Corte Suprema de los Estados Unidos declaró inconstitucional la estatua de Luisiana, que permitía la pena de muerte por la violación de un niño donde la víctima no murió. Más específicamente, en el año 2008, esto fue lo que se escribió. Basado tanto en el consenso como en nuestro propio juicio independiente, nuestra conclusión es que una sentencia de muerte para quien violó pero no mató a un niño, y que no tuvo la intención de ayudar a otro a matar al niño, es inconstitucional bajo las octava y 14ª enmiendas. En lo que respecta a los delitos contra individuos, la pena de muerte no debe ampliarse a casos donde la vida de la víctima no fue tomada. Todo esto es para decir que, aunque esta ley está en los libros en Florida, es muy probable que la primera persona que reciba la sentencia de muerte apele su caso hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos tratando de revocar la ley, y aunque basándonos en ese precedente del 2008 se podría asumir que sería un caso cerrado, francamente, nunca se sabe. Ocasionalmente, la Corte Suprema de los Estados Unidos revierte sus fallos anteriores, como en el caso de Brown contra el Consejo de Educación y más recientemente en Roe contra Wade. Además, tal vez valga la pena mencionar que todos los jueces que formaron parte de esa opinión mayoritaria en 2008 ya no están en la Corte, por lo que nunca se sabe cómo se resolverá realmente. Mientras tanto, otros estados están buscando seguir el ejemplo, como Idaho, cuya legislatura estatal también está buscando permitir la pena de muerte para violadores de niños, y eso es donde estamos actualmente. Si desea revisar cualquier cosa de la que hablamos en el episodio de hoy, como lo que está sucediendo en Luisiana, Florida o Idaho, pondré todas mis notas de investigación en la caja de descripción debajo de este video si desea revisarlas. También me encantaría conocer sus pensamientos. ¿Qué piensa sobre la castración quirúrgica y también sobre la pena de muerte para este tipo de delitos? ¿Cree que están justificadas? ¿O cree que es una forma de castigo cruel e inusual? Me encantaría conocer sus pensamientos. Por favor, déjelos en la sección de comentarios a continuación. Hasta la próxima. Manténgase informado y, lo más importante, manténgase libre.